Bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Carlos Nazareno Zaparrat, que nos va a hablar sobre hongos saprófitos y su rol en la revalorización de residuos orgánicos. Mario es investigador principal del CONICET en el INFIBE, que es el Instituto de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de La Plata, acá en Argentina. Es profesor titular de dicha universidad en la Cátedra de Botánica Sistemática 1 en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y es profesor adjunto en la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, ambas facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo por el claustro de profesores. Es editor asociado de Darwiniana Nueva Serie, para el área sistemática y taxonomía de algas y hongos. Es integrante de la Comisión Asesora Honoraria de Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Desarrolla investigación en el campo de la fisiología de hongos y su rol en la transformación de materiales orgánicos y los pigmentos de los hongos, específicamente melaninas. Participa del programa de incentivos docente investigadores, con categoría 2 y hasta la fecha ha contribuido con numerosas publicaciones en revistas científicas de la especialidad, como van a poder encontrar con su número de ORCID o en Scopus, dos libros y en la formación de 12 tesis doctorales relacionadas con su temática de trabajo. Bueno, Mario, bienvenido, te cedo la palabra. Bueno, gracias Ceci por la invitación. Es un lujo poder participar en esta red. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de mi tema de trabajo y para esto me gustaría, digamos, enmarcar la importancia de los residuos orgánicos que desde el marco conceptual de la economía lineal, todo residuo es considerado, ¿no?, un producto de desperdicio, ¿m? Donde las generaciones de estos residuos y su acopio pueden llevar a la contaminación de distintos sistemas del ambiente, el suelo, el agua subterránea, el deterioro del aire y el agotamiento de los recursos naturales, entre otros. No obstante, hay un nuevo paradigma acerca de los residuos desde el punto de vista de la economía circular, reformulando el concepto de residuo, tomándolo como un potencial recurso para ser valorizado e integrar una nueva cadena productiva. Y en este marco, teniendo en cuenta que existe un amplio espectro de hongos que cumplen distintas funciones en el ambiente y que descomponen diferentes materiales de la naturaleza, incluso de xenobióticos, que incluso esto va articulado con este eslogan del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que el futuro es fúngico, y esto me viene, ¿no?, anillo al dedo, donde los hongos se convierten en un actor clave para el desarrollo, con esta idea de aprovechar estas capacidades para transformar distintos compuestos que están en los residuos y así generar distintos productos aprovechando la remediación ambiental. Los hongos con su versatilidad, por lo tanto, nos ofrecen herramientas para construir un futuro donde la sostenibilidad y la resiliencia son los protagonistas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de hablar acerca de los oncoagentes de valorización de residuos orgánicos, y pensar en distintos campos de aplicación o a la vez de remoción de residuos. Y en este ejemplo les menciono acá dos proyectos que dirijo que están en curso. Uno subsidiado por el CONICET de estrategias de innovación usando hongos ligninolíticos para un mayor desarrollo sostenible de producciones olivícolas y vitivinícolas con la generación de vapor a biomasa, cultivo de hongos comestibles y optimización de camas biológicas. Y otro más amplio, subsidiado por la UNLP, colonización fúngica de materiales lignocelulósicos, transformación de los sustratos, generación de productos de valor y estrategias ecoamigables para limitar el ataque fúngico. Entonces, uno de los ejemplos que vamos a ver dos, pero uno de los residuos
es el derivado de la producción del vino de la costa, que es el orujo, tomándolo como modelo. El vino de la costa es un producto regional que se produce en la zona de Ensenada hasta Berisso, y es interesante porque tiene unas ciertas características diferenciales con relación al vino que se obtiene con otras uvas como puede ser Vitis vinifera, y a nivel de la producción es un problema el orujo. Por otro lado, y otro segundo ejemplo de residuo que estamos analizando en el sudoeste bonaerense, que tiene que ver con la producción de aceite de oliva, la disponibilidad de otro residuo que es el alperujo, y los restos de poda del olivo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos ejemplos de residuos orgánicos, ¿m? El análisis de la posibilidad de revalorizarlos, a través de la transformación con la actividad de distintos hongos, con la finalidad de, por ejemplo, de generar abono o un fertilizante orgánico, o incluso, que eso por ahí es más buscado, eh, la generación de fructificaciones de hongos comestibles y medicinales, de tal manera de reducir eh, el acopio de estos residuos y a la vez generar alimento. Entonces, el objetivo es generar bioinsumos agrícolas y otros productos de valor a partir de estos residuos, como les decía, aprovechando la actividad de hongos con diferentes habilidades fisiológicas, siguiendo los principios de economía circular, con los dos casos de estudios que están en desarrollo. Y en este sentido, acá vemos, vamos a sacar, si podemos, esta barrita. Bueno, el orujo de uva, acá se ve el efecto que tiene fitotóxico, cuando se lo adiciona al suelo, y vemos la, ¿m? La cuantificación de el efecto que tiene sobre la limitación del crecimiento vegetal, y en el marco de lo que se está estudiando en el INFIBE, empezamos a analizar con la tesis de Inés Troncoso en el 2019 la posibilidad de la transformación fúngica de tal manera de generar una enmienda orgánica. Y sobre la base de esto se llevó a cabo un ensayo, transformando el orujo y utilizándolo como un sustrato sólido en condiciones de fermentación en estado sólido, e incubando diferentes hongos con habilidades fisiológicas contrastantes, ya sea no ejemplificando hongos que tienen habilidades para degradar madera, degradar compuestos recalcitrantes, así como también hongos como puede ser Trichoderma herrcianum, que es un hongo celulítico asociado al suelo, o incluso otro hongo, Ulocladium botrytis, que tiene la capacidad, fue un hongo aislado de una hojarasca de Celtistala, y que tiene la capacidad de transformar un residuo con características diferentes a los sustratos donde se aislaron otros hongos. Entonces, se llevó a cabo la colonización de estos hongos sobre este residuo de uva, y después de su transformación se evaluó qué relación este residuo transformado con relación a un residuo control a la permanencia de Eisenia fétida, que es la lombriz, pensando en la posibilidad de utilizar a la transformación fúngica como un pretratamiento para incrementar la posibilidad de reutilizar al orujo como un sustrato clave o dominante en la generación de compost. Y es interesante porque se vio que hay un efecto en la modificación que contribuye a que las lombrices puedan permanecer y contribuir o acelerar el proceso de compostaje, así como también se vio que estos hongos, el orujo transformado con los distintos hongos que hemos utilizado, más allá de representar distintos atributos fisiológicos, tuvieron la capacidad de incrementar o permitir que pueda ser utilizado como una enmienda orgánica. Incluso viendo también respuestas positivas
en la biomasa aérea, en lechuga, así como también en el incremento en el número de hojas y área foliar. Es interesante, como pueden ver, acá en el ensayo se llevó a cabo ¿m? Eh, el efecto analizando un tratamiento con tierra como sustrato de referencia y el orujo no tratado, el que está representado por NT, y las distintas columnas corresponden al orujo transformado con los distintos hongos que les estuve mencionando. Asimismo, ¿no? Tuve la posibilidad de conectarme con un serbio que trabaja en química de metabolitos monoaromáticos y me logró identificar el espectro de monoaromáticos asociado a estos sustratos, estos orujos transformados por cada uno de los hongos, y fue muy interesante porque con relación al orujo no tratado e incluso incubado después de 90 días, en comparación con el orujo colorizado con los distintos hongos después de 90 días, vimos que en el caso del orujo transformado con el hongo correspondiente al LPSC 813, este hongo fue capaz de remover todos los monofenoles asociados al orujo. Y esto fue interesante porque se ha visto que esta inhibición del crecimiento vegetal en el orujo no tratado responde a la disponibilidad de fenoles solubles representados por estos compuestos. Y esto llevó a que acá podemos ver el cromatograma doble, eh, donde se ve que el extracto derivado del orujo transformado con este aislamiento LPS813, donde vimos que eh, hay una estimulación, pero a la vez vimos una remoción total de los monoaromáticos, encerraba además resultados interesantes teniendo en cuenta las características que tiene el hongo. Acá vemos en esta foto el crecimiento del hongo, que corresponde al LPS 813, que fue el responsable de la transformación, donde se removieron todos los monoaromáticos. Y es interesante porque si ustedes ven en la foto abajo a la derecha, es un hongo melanizado, donde si analizamos la química de las melaninas asociadas al hongo, es interesante porque los pigmentos oscuros que diferencian los hongos químicamente son análogos a los ácidos húmicos presentes en el suelo. Entonces, es interesante porque si la transformación del orujo reduce los monoaromáticos, ¿m? donde el hongo que lleva a cabo el proceso es pigmentado y pensamos en una aplicación del orujo transformado como abono, nos pareció interesante analizar la, la estructura de esa matriz modificada por este hongo y qué contribución tiene la biomasa del hongo en sí, para poder ver si es un proceso de remoción de ciertos solubles o inmovilización en la biomasa del hongo que está colonizando el orujo. Y en base a esto establecí una relación con la doctora Rosso y David Gara. La doctora Rosso pertenece al INIFTA y el doctor David Gara al CIOP, y es interesante porque tratamos de evaluar em, técnicas espectroscópicas que nos evidencien el proceso de transformación en la fracción polimérica de el orujo transformado con relación al orujo sin tratar y con relación a la matriz polimérica de la pared celular del hongo. Y es interesante porque analizamos lo que corresponde a las matrices de excitación-emisión, de tal manera de ver si hay cambios y hay homologías con las fracciones húmicas y fúlvicas que caracterizan al compost y al suelo en general. Entonces, para eso, partiendo del orujo de uva, y es lo que les quiero desarrollar, hicimos estudios in vitro seleccionando, también bajo condiciones en fermentación en estado sólido, usando el orujo e inoculándole el hongo, y hacer matrices de
emisión-excitación, ¿m? Para ver la fluorescencia, entonces, a un espectro de longitudes de onda de, de incidencia, se veía cuál era, ¿m? La absorbancia que se revelaba, ¿no? En la emisión. Y así se establecieron, ¿m? Las matrices de fluorescencia que podemos ver en este esquema bidimensional, comparando el tratamiento control, donde tenemos el orujo tratado térmicamente, en comparación con el material, luego de haber sido tratado térmicamente y luego de la colonización por este hongo específico 813, viendo que hubo un cambio en la matriz de fluorescencia asociado al espectro de excitación y de emisión consecuente. Y compararlo a la vez, con la biomasa del hongo obtenida bajo condiciones libres de compuestos aromáticos que podrían ser responsables de la aparición de estas intensidades que se visualizan como rojas, respondiendo a poder discriminar si hay un proceso de polimerización de los metabolitos derivados del orujo por la actividad del hongo o tiene que ver con un proceso de incremento de biomasa del hongo en el sustrato que enmascara este proceso de generación de estructuras poliméricas aromáticas. Y en este sentido, para compararlo, vemos que hay un cambio en las matrices, incluso cuando lo comparamos con la matriz de fluorescencia inferida a partir de la utilización como matriz de la biomasa del hongo aislada. Entonces, lo cual nos habla de la importancia que tiene el hongo en la transformación del orujo, generando núcleos poliméricos que todavía estamos en análisis porque es algo netamente complejo y que estamos caracterizando indirectamente a través de técnicas espectroscópicas. Eso por un lado. Y después tenemos el segundo ejemplo, que es parte de la tesis doctoral del biólogo Juan Cuesta, que está desarrollando en Bahía Blanca, que es bajo la dirección conjunta con el doctor Potesky. Y es interesante porque su tesis trata sobre la valorización de residuos de la industria olevícola mediante su transformación con hongos medicinales, comestibles y medicinales, específicamente con representantes del género Pleurotus y Ganoderma. Y en ese sentido, él llevó inicialmente un ensayo donde estableció proporciones relativas crecientes entre el alperujo, que sería el residuo semilíquido derivado de la pulverización de el caroza de aceituna, con relación a el suministro de restos de poda, de tal manera de establecer una concentración óptima para poder aprovechar esta mezcla para hacer cultivar estos hongos, tanto Pleurotus como Ganoderma, que incluso acá en el sistema se puede ver la selección de ciertas proporciones de estas mezclas, de tal manera de luego escalarlo, pasándolos de tubo a bolsa y así poder generar fructificaciones, ¿no? Que serían, ¿no? El fin específico que se tiene con estos hongos. Entonces, acá vemos el ejemplo, donde condiciones donde la proporción permitió la colonización del hongo, mientras que otras no fueron descartadas. Teniendo en cuenta esto, se llevaron a cabo un escalado de estas proporciones, se inoculó hasta la obtención de las fructificaciones de los hongos, ya sea para la obtención de basidioma que son comestibles o incluso en el caso de Ganoderma lucidum para la extracción de compuestos nutracéuticos, que es el área de especialidad que el doctor Potesky está desarrollando en Bahía Blanca. Como alcances y perspectiva de estas líneas, los resultados revelan un potencial prometedor de los hongos en el desarrollo de propuestas de economía circular, contribuyendo a la revalorización de los residuos con la generación de productos de valor. No obstante, es necesario el escalado y la optimización de esta transformación a través del cultivo en los
propios sitios de generación de los residuos de tal manera, ¿no?, de minimizar la logística en el movimiento de los mismos. ¿Mm? Y acá les dejo para que puedan buscarlo, ¿no? Un trabajo de divulgación que hemos hecho con la gente de universidad sobre el cuidado del ambiente a través de la utilización de los hongos en el marco de la valorización de los residuos agroindustriales de la región. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, Mario. A ver si hay alguna pregunta entre los presentes. Marí, estabas tan interesada con las ¿Querés chicas. preguntar? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio, sí. ¿Cómo andas, Ceci? En la primera filmina tenías un gráfico donde, en una de las primeras, donde Sí, hablabas de que evaluabas el crecimiento a través de PSA sí. en la ordenada. ¿Qué significa PSA? Tiene que ver con, ¿para qué lo pongo? Tiene que ver con el peso seco aéreo de la planta de tomate y Ah, plantas de lechuga que bárbaro. utilizamos para Bien. testear el Gracias. efecto. ¿No? Gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta? A ver, las que son más específicas de hongos, seguro que tienen alguna inquietud. ¿Lo hice muy cortito? ¿O Mm, estuvo bien? ¿Sí? todo bien, todo bien. Para dar un pantallazo. Después el que quiere que se comunique con vos. No sé, Marí, Ya. si tenés algo para preguntarle, estás muteada. Estás muteada. Estás muteada. Estás muteada. Tenés que sacar el... No, no Ahí tengo está. preguntas, pero sí me encantó la diferencia en el crecimiento de la lechuga. Impresionante. Sí, Impresionante. Será porque me gusta mucho la lechuga, pero la verdad que le veo muchísimo potencial por ese lado, ¿eh? sí. Sí, es muy interesante, pero creo que a mí lo que más me llama la atención es ver cuál es el destino de todos esos fenólicos, si es una cuestión donde el hongo los mineraliza y los torna dióxido de carbono, o si incluso los inmoviliza en sus melaninas que están asociados a su pared, siendo núcleo para la generación de nuevos cromóforos que funcionalmente van a actuar como si fueran ácidos húmicos, sin saber si son húmicos o fúlbicos y vinculado esto con la movilización cuando uno aplica este residuo transformado. Sí, muy interesante. Lo único que, bueno, son técnicas que yo por lo menos no las manejo para nada. Yo tampoco, por eso es todo, ¿no?, Te muy creo. lento, porque hay que considerar tanto el orujo no tratado, ¿no?, y la biomasa del hongo en forma independiente. Entonces, incluso ahora estamos haciendo 4 tratamientos. Yo acá les mostré 3 porque es lo que tenemos más analizado, pero estamos haciendo un tratamiento con el orujo transformado, otro tratamiento con el orujo no transformado, otro tratamiento que es la biomasa del hongo y otra es la melanina aislada del hongo, porque también, no desde el punto de vista polifenólico, es equivalente. Entonces, no podemos o a ver, queremos ver si sería, digamos, el núcleo, la gema de esa inmovilización, ¿no? Porque en ese sentido de revalorizar, no para eliminar, sino para complejar y formar estructura. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que, porque tampoco sé del tema, qué es lo que se espera que el hongo, mientras crece, toma los polifenoles, por ejemplo, del orujo, los transforma y los absorbe y ese hongo tiene polifenoles o sintetiza polímeros de los Sí, polifenoles solubles que absorbió? las dos cosas, es decir, nosotros sabemos que el 8,13 de por sí es negro, creciendo sobre glucosa es negro. Sí, ¿Sí? Es decir, forma polímeros aromáticos en las paredes celulares de su cuerpo. ok. Ahora, no, yo no puedo, por eso estamos analizando esto del el cuarto control, ver si el hongo está incorporando, por decirles,
los monofenólicos y los está llevando Polinesia. al metabolismo intermediario y derivándolo para terminar en dióxido de carbono o si los inmoviliza en esa melanina en pared de tal manera de aumentar la estructura. Lo que tiene como después eso es toda una matriz, ¿no? No sabemos si tiene que ver con la degradación en sí o la polimerización y estabilización de esa matriz. Ok. Y una otra pregunta, que es lo que nos interesa a nosotros, porque trabajamos en alimentos. eh, ¿Cuál es el potencial del uso de estos residuos para hongos comestibles? O sea, ¿existe la posibilidad que el hongo mejore sus propiedades, por ejemplo, de antioxidantes? ¿Seguro las mejora o no se sabe si las mejora, las deja igual? Y yo creo que por ahí es interesante, por eso también está esto de ver si la transformación que genera 813 tiene que ver con mayor proporción hacia fúlbicos o húmicos, porque si son fúlbicos van a tener un tamaño molecular menor y por ahí pueden actuar como una molécula que sea mucho más manejable, mucho más transferible en algún producto con capacidad antioxidante con relación a un húmico que es soluble solamente en condiciones alcalinas. Y otra pregunta, veo que el caballito de batalla es medir los antioxidantes y los polifenoles, o sea, lo ideal es hacer HPLC masa para identificarlos, ¿no? Sí, lo que tiene que ahí está, eso se puede hacer con de bajo peso molecular, ya cuando son poliméricos, ¿no? Ahí lo que habría que hacer es un fraccionamiento, una solubilización controlada para, no sé, por ejemplo, yo ahora mandé algunas muestras para hacer pirólisis, de tal manera de inferir por pirólisis los productos que se generan para estimar la estructura del material de partida. Pero acá, por ejemplo, en Argentina, sé que en el Sindeca hay gente trabajando, pero por suerte yo me conecté con un italiano que hace, él me dijo, yo no hago pirólisis a secas, hago pirólisis analítica. Entonces me lo puso con tanto punto que digo, bueno, y vamos a ver qué resulta. Porque, por ejemplo, yo aislé la melanina que para mí era la dominante en 813 y él me dijo, sí, pero acá también hay trazas de tirosina. Porque pasa esto, en los hongos hay podríamos decir cuatro tipos principales de melanina. La dopa como nosotros en algunos hongos. Después está la nastalénica. Después está la, digamos, podría decir heterogénea, ¿no? Y después está la que estudió Marie, que es la piomelanina, que es un inducible y soluble. Entonces, lo interesante es ver si este hongo 813 produce un único tipo o no, dependiendo si uno quiere hacer una aplicabilidad en su metabolismo que sea mucho más fino, porque por ahí, para lo que es remediación, acá lo interesante es que baja la fitotoxicidad, baja, digamos, el efecto que tienen lombrices, pero si uno le quiere dar una aplicación, ¿no? más fina, sería interesante precisar mucho más. ¿Y en la aplicación de alimentos, cambia algún otro componente, las proteínas o la fibra? ¿Se cambia Eh, algo Lo digamos, que más se ve es el cambio en la cuestión polimérica, pensando en que hay fenoles solubles, no, lignina, flavonoides y celulosa. Después la hemicelulosa por lo general se la come mucho más rápido. está Y a bien, nivel proteico, digamos, es poca la contribución que tiene en este residuo. Que ahí para mí hay algo no muy difícil por ahí como de analizar, es que se habla mucho de la importancia que tienen los hongos como fuente proteica, pero en realidad lo que tienen es fibra, no de glucosamina por la quitina. Entonces, a mí me parece que habría que precisar mejor qué es lo correcto decir. ok. Bueno, por mí está, está bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No, yo quería preguntarle, bueno, tiene que ver con el trabajo que está haciendo Lorena, que no,
no es exactamente lo mismo que estuvo contando Mario, pero me llama la atención, nos ha llamado la atención, creo que Mario también lo estuvo viendo, que cuando crece el hongo y de alguna manera degrada taninos, que es lo que queremos, en este caso es un efluente de curtiembres que tiene una alta concentración de taninos, bueno, en particular se usaron taninos sintéticos de quebracho, de tara. Por ahí vemos la disminución de fenoles totales, pero el líquido queda mucho más oscuro. Eso en el caso de que se están haciendo en este momento cultivos en medio líquido. Nos llama la atención cómo cambia el color de manera drástica, digamos, Sí, desde el original hasta el que se obtiene después del tratamiento sí, fúngico. mm, Vos, sí. Mario, ahí, Sí, ¿qué podés ahí es inferir? es muy buena esa pregunta, Laura, porque esto tiene que ver, una vez hicimos un estudio con dos hongos de la misma especie, pero pertenecientes a dos subespecies diferentes, donde veíamos que uno era negro y otro era gris. Y aislamos las melaninas y lo que vimos es que no importa la cantidad de lo que uno considera como melanina o como polímero aromático, también, además de la cantidad, depende del grado de oxidación que tienen los grupos funcionales que están contribuyendo a la masa del polímero. ¿Sí? Es decir, no es, es como decir, una cosa es un fenol y otra cosa es un clorofenol, otra cosa es un metoxifenol o otra cosa es un metilfenol. Entonces, eso de la oxidabilidad va también y va, digamos, va a conducir a la coloración de la matriz o el líquido que uno esté considerando. Por eso acá lo interesante es tratar de discriminar cuáles serían, digamos, los reservorios o las estructuras a analizar y qué podría estar interaccionando con lo que uno, digamos, lo está estudiando, si con la luz, con un reactivo y así en su evaluación. Bueno, ¿alguna? Claro, sí, es bastante complejo poder evaluar exactamente qué pasó, pero bueno, hay que buscar un camino, ¿no? Sí, por eso, ¿te acordás, Laura, con Alejandra, ¿no? Nos pasó que obtuvimos melaninas de los dos hongos y ante la misma masa molecular teníamos que la oxidabilidad de una era distinta a otra y pensamos que la diferencia en color no es por la cantidad de melanina depositada en pared, sino por el grado de oxidación que tenían los grupos funcionales asociados al anillo aromático que estaba presente. Entonces es como que es una caja negra donde pueda haber al menos dentro de ¿no? Mi formación como botánico que pueda ser la explicación de este espectro de respuesta. Seguro, sí, sí. Gracias. No. Perdón, podemos dar por finalizado este webinar y bueno, los invitamos a participar en los que siguen, son 2 por mes, así que en junio tenemos el 10 de junio a Caterín Árabe Rima de Oliveira de la Universidad de Federal de Paraíba de Brasil y el 24 de junio al doctor Ariel Vicente que es de Que la ahí nos mandó un aplauso. Gracias, Ariel. del LIPA de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Así que los esperamos en los próximos webinars. Tenemos hasta diciembre, 2 por mes. Así que les vamos a ir enviando. Si se fijan en la página del CIRCA, van a tener siempre los flyers. ¿eh? Así que les recomiendo. O la página del CITEC de la red se llama Ibero Circular. La red la buscan Ok, y hay una pestaña que dice webinar y ahí vamos subiendo a excelente. YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, Ceci, y estamos conectados a su disposición. Muchas gracias. Chao, Mari, chao. Chao, chao. Gracias.